galletas. Había mucha incredulidad. El venezolano no creía que lo que estaba pasando era eso que se estaba viendo a través de las redes sociales y sin embargo con el paso de las horas pudimos observar que era más grave de lo que imaginábamos. Sí, incluso en las primeras horas solamente podíamos ver a través de las redes sociales cómo las fachadas de las estructuras pues tenían como ciertas grietas, cómo se estaban despedazando, pero el desplome de lo que fueron las estructuras como tal ya se empezaron a registrar en horas avanzadas de la noche. O sea, ya muy tarde fue como que se empezó a lograr ver la magnitud de lo que estaba sucediendo en realidad en el país. Pues también hay que recordar que en este tipo de eventos pues colapsan los servicios, se fue la luz, el internet falló y era bastante difícil como recopilar la información que se estaba viviendo al momento. Claro, la información va cambiando de una forma increíble, muy rápido. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la ayuda, la llegada de la ayuda a los puntos críticos, por supuesto lo que tiene que ver los partes oficiales, cómo va estadísticamente hablando, cuántas son las personas fallecidas, cuántas son las personas recuperadas, cuáles o cuántas son las estructuras que colapsaron. Por ejemplo, Caraballeda, hay testimonios que dicen que desapareció por completo. Edificios en Caracas y otras zonas también de La Guaira. Entonces es constantemente también buscar información precisa para poder mantener a la audiencia informada. Hoy precisamente veía a un colega periodista que ha hecho un trabajo magnífico en Caracas y compartió muy temprano en la mañana el rescate de una familia, mamá, papá y 2 hijos, y resulta que el video es de hace unos días atrás. Entonces también es la forma de nosotros como periodistas poder enviar la información colocando día y hora para no generar ese tipo de descontrol informativo. Claro, y también tenemos a favor y un tanto en contra, que no solamente juega la parte periodística, sino que tenemos a los infociudadanos y aquellas personas que pues están de alguna forma pues grabando en sus teléfonos móviles todo lo que está sucediendo para de alguna manera tener un registro. Todo esto va a las redes sociales y ayuda en ciertos casos, pero también genera zozobra, genera desinformación y bueno, en este caso es un poco complicado controlarlo. Ahora, Yeverlyn, en esa revisión constante de noticias nacionales, si pudiésemos resumir en 30 segundos, porque vamos al primer corte, ¿cuáles serían esas estructuras clave que en este momento están colapsadas? Si bien es cierto, todo es importante, porque estamos hablando de edificios donde vivían familias, donde vivían personas que en este momento no están teniendo ese techo, esa tranquilidad que da el tener una casa, una cama, una comodidad. ¿Cuáles son esas estructuras clave que sentimos o creemos debería priorizarse, ¿no? El tema de la reconstrucción. Ok, ahorita estamos hablando de muchas estructuras, Silvimar, que fueron, o sea, se derribaron completamente. Hay familias todavía bajo los escombros y sería un poco irresponsable como que comentar cuáles serían esas estructuras que deberían reconstruirse o prestarle mayor tipo de atención. Sin embargo, pues no es un secreto para nadie que necesitamos con urgencia que en el país pues se logre la reconstrucción o que puedan reaperturar lo que es el aeropuerto de Maiquetía. Es nuestra principal entrada y sería bueno uno de los puntos centrales en los que se debe enfocar porque bueno por allí mismo entra la ayuda humanitaria. Exactamente, además estamos hablando de hospitales colapsados, por ejemplo, el Hospital Vargas, estamos hablando también de instituciones educativas, estamos hablando de universidades. Vamos a estar constantemente, Yeverlyn, revisando las informaciones para, a través de los distintos canales informativos de UniTV, hacérselo llegar a nuestra audiencia. ¿Cuáles son esos canales precisamente? Van a estar a través de nuestras redes sociales, @UniTVCTLA, allí, a través del Instagram, a través de nuestro TikTok, a través de nuestra red social en X y por supuesto también a través de nuestro canal de WhatsApp. Manténgase conectados siempre con nosotros para que esté al tanto de todas las informaciones de lo que está sucediendo en este tiempo. Amigos, estamos presentando La Guaira, Código para un Futuro, programa especial, 5 de la tarde, 10 minutos. Estamos en vivo. Vamos a hacer nuestra primera pausa.
Mi pasión es informar, compartiendo historias con precisión y empatía. Motivar buscando la verdad. No somos un espejo, somos la conciencia de la sociedad. Nuestro compromiso es estar a tu lado. Mi mayor responsabilidad es ser la voz de quienes no la tienen. Estamos aquí para ser tu voz, para servir a nuestra gente. El mejor equipo periodístico está aquí en UniTV. ¿A qué dice tenía un solo ministro? Julio Sánchez, abogado. Tú estabas en Caracas en el momento en que viviste el terremoto, ¿no? Ok, comenzamos desde ahí Ok. hasta que viajaste para la... Y en Efecto N tenemos noticias que darte. Como cada viernes, nuestro programa por UniTV a las 7 de la noche. Pero si no lo puedes ver los lunes, la reposición es a las 8 de la noche por UniTV. También cuentas con las plataformas de Dantaní TV y lo puedes ver en la comodidad de tu hogar o a través de nuestras plataformas de YouTube, @CanComercione Efecto N. Efecto N es el podcast de la Cámara de Comercio Puerto Libre y Producción de Nueva Esparta que habla de economía, negocios, empresas y mucho más. No te lo pierdas. Bien, amigos de UniTV, estamos de vuelta a través de nuestra pantalla para continuar con La Guaira Código para un futuro programa especial, un seriado que el departamento de prensa de nuestro canal ha preparado para la audiencia para revisar, analizar y compartir con ustedes los códigos de esta tragedia que enluta a nuestro país. Recordemos el doblete sísmico del pasado 24 de junio y en esta parte de nuestro programa vamos a conversar con Julio Sánchez. Él es abogado y miembro de Rotary Internacional. Julio estuvo precisamente en la ciudad de Caracas en el momento en que ocurrieron los seísmos y vamos a conversar con él porque además tuvo la oportunidad no solo de vivirlo en primera persona, sino también de bajar hasta La Guaira y de observar de cerca lo que allí se está viviendo. Julio, bienvenido. Gracias, Silvimar. Un gusto Espero te poder encuentres bien. tenerte acá en el programa y conversar contigo, porque obviamente nosotros que estamos acá en la isla de Margarita hemos seguido muy de cerca toda esta situación, pero no es lo mismo que vivirlo. Estabas en Caracas, coméntanos un poco acerca de la experiencia de los movimientos telúricos en ese momento. Mira, fíjate que me agarró justamente en Caracas, como te conté. Estaba en la casa de unos compañeros también de la organización. Veníamos de hacer diligencias del día a día, era un día feriado que había que aprovechar. Estuvimos en Higuerote justamente ese día. Cuando regresamos nos fuimos a reunir para conversar sobre el día y empezó el movimiento. Tuve la fortuna de no estar en donde yo resido, que es en el Marqués, que es un edificio, sino en la Trinidad, y en una casa antisísmica. Entonces te podrás imaginar que el movimiento era una gelatina de un lado al otro. Al principio, bueno, un temblor fuerte, pero después cuando te das cuenta de que continúa y empieza a caerse un cuadro, empieza a caerse las botellas, empieza a caerse un televisor, y ves que empieza el ruido de la calle, de la casa, del suelo, ya de por sí empiezas como que, bueno, ya esto no es común, esto no es un temblor. Exacto.
Sí, porque uno dimensiona es según el movimiento y el tiempo, ¿no? Sí. Todos son terremotos, pero cuando tú entras en conciencia y dices, esto es grande, esto no es un temblor cualquiera, ¿te imaginaste en ese primer momento lo que estaba ocurriendo en nuestro país? No, para nada. De hecho, nosotros, digo que estábamos felices porque éramos ignorantes. Exacto. Éramos ignorantes, entre risas, por supuesto, el bromeo entre amigos, porque estaba con unos amigos, unos primos, y por supuesto estábamos bromeando. No se me cayó el vaso de agua que tenía, pero de repente... Típico del venezolano, además, sí, ¿no? Que no era precisamente un vaso de agua que teníamos, pero lo cierto es que cuando empiezas a recibir llamadas y tú empiezas a llamar, algo pasa. Algo pasa, definitivamente. En un primer momento, quizás el primer minuto, fue de risa, y uno llama a su familiar más cercano de la zona para ver cómo está, no vaya a ser que... Pero como uno quizás aquí tenemos la costumbre de que tiembla y... ¿Tú lo sentiste? No, yo no lo sentí para nada. Nos encontramos con la cruda realidad de que se resquebrajaron edificios, Exacto. de que se cayeron paredes y de que La Guaira estaba desaparecida del mapa. No había comunicación con La Guaira, salvo ciertos puntos en donde había señal, algunas telefónicas funcionaban, pero de ahí en adelante... Ahora, tú estabas en Caracas y tú observaste lo del tema de los edificios que colapsaron en Caracas, etcétera, pero cuando bajas hasta La Guaira, o sea... Terrible. Nosotros el primer día, el miércoles, hicimos acto de presencia en San Bernardino, que fue una de las zonas más afectadas. Sin embargo, no habíamos terminado de caer en cuenta que, por ejemplo, en El Paraíso también se vio muy afectado, dos sectores del municipio Libertador, San Bernardino y El Paraíso. Y después en Chacao fue que caímos ya un poquito más adelante en la noche en cuenta de lo que había sucedido. El edificio Petunia, el edificio Don Pepe. Porque en Bellocampo. Petunia cayó completamente. Completamente. Y, por ejemplo, el Don Pepe en Bellocampo a la mitad. Y otros que los tuvieron que demoler, otros que se cayeron a medias. Entonces, de repente vemos que Caracas era una mezcla de polvo, incertidumbre y escombro. Pero cuando bajamos a La Guaira, bajamos el viernes. Porque además me comentabas de un colapso total en la vía Caracas-La Guaira en ese momento. Sí, nosotros bajamos el viernes, no bajamos inmediatamente porque el miércoles en la noche fue inicio operacional. Vamos a reactivar todos los contactos que tenemos en protección civil, de rescatistas, de voluntarios, los clubes. Bueno, quiero hacer un inciso, para Rotary Internacional, todos los miembros de Rotary Internacional no estamos en una nómina de Rotary Internacional como tal, formamos parte de diferentes clubes. Exacto. Aquí en la isla tenemos a Rotary Manegro y tenemos los grupos juveniles a los que yo pertenezco. Okay. Yo, como Bernal Mifronela, Rotarac Isla de Margarita, y como Isla de Margarita hay muchos Rotarac en Venezuela. El equipo que estamos organizando... ¿Cuál fue el trabajo del equipo de ustedes? En ese momento fue iniciar una operación para poder organizarnos completos, Rotarac UCB, Rotarac Caracas, Rotarac Islas de Margarita en ese caso porque yo tenía presencia allá, para que vinieran los voluntarios, que íbamos a recibir, los flyers, los centros de acopio. Nosotros empezamos en terrazas de Centro Hípico, en Caracas, ahí en Prados del Este, y luego ya estamos expandiendo porque nos quedamos pequeños, gracias a Dios. Claro. Pero en el momento de bajar el viernes, fuimos con un grupo multidisciplinario. Fuimos rescatistas, paramédicos, psicólogos, voluntarios, gente que podía verdaderamente apoyar. Y el colapso ahí es donde llega. Voy a dar un poquito de analogía para que la gente se ponga en contexto. La Guaira no es tan lejos como la gente piensa. Exacto. En la distancia de Caracas-La Guaira, vamos a suponer que es de Juan Griego al Valle, unos 30 minutos muy lento. Y con un tránsito fluido, 30 minutos, 35 minutos pues llegar ahí. Nosotros tardamos 2 horas, casi 2 horas y media en llegar a La Guaira, y era por la cantidad de gente que estaba bajando. ¿Tú llegaste el jueves a La Guaira? El viernes. Ok, 2 días después sí. de los terremotos. Día y medio después, por decirlo así. ¿Cómo era? Exacto, porque fue al final del 24. ¿Cómo era ese ambiente? ¿Era la gente ayudando a buscar a la gente? ¿Todavía no había maquinaria? ¿Todavía no habían llegado los equipos de ayuda internacional? ¿Cómo era ese ambiente en La Guaira? En ese primer momento, te digo, un colapso absoluto. No había mucha presencia de los cuerpos de seguridad del Estado, salvo entrando a La Guaira, hay que reconocerlo, estaban dándole orden ahí, pero mucho caos.
mucho caos, o sea, la gente llegaba en la zona principal de La Guaira, que es pasando el Trébol, lo que le dicen el distribuidor de La Guaira. Ahí había mucha gente aglomerada, acampando, gente que por supuesto se desplazó por todo, pero ya después tú entras y por supuesto, o sea, si había grupos de protección civil, no se dieron basto para la semejante situación y por supuesto había sitios donde no habían llegado la ayuda, y la ayuda eran todos los vecinos que fueron a rescatar a sus vecinos. ¿Qué viste? Bueno, lo cierto es que uno ve cosas muy grotescas. Sí. Yo te lo estaba comentando detrás de Sí. cámaras. Hay muchas cosas muy grotescas, bizarras quizás, pero ves gente verdaderamente preocupada. Gente que incluso ni siquiera es de La Guaira y estaba ahí y ya tenía horas, te digo horas, días ya instalados en La Guaira desde el momento uno. Pero lo cierto es que, por supuesto, sectores muy abandonados, y te lo dije ahorita, una película de invasión extraterrestre es lo que quizás es lo más cercano se llega a parecer a La Guaira ahorita, o en aquel momento por lo Julio, menos. pero también, además de haber visto eso tan bizarro como lo mencionas, también viste solidaridad. No, eso es lo principal. El venezolano, aun y cuando en el momento más difícil, está tendiendo la mano. Mira, lo principal que se vio fue eso. Yo en un momento en redes sociales lo comenté. Yo no voy a caer ni en matrices de opinión, ni en polémica, ni en acusaciones en este momento. Ya eso será después. Yo lo que vi, yo me quedo con lo bueno, que es el 99.9%. Gente preocupada. Gente que montó su carro completo y que veía bomberos en la calle buscando maneras de llegar al sitio porque no tienen los insumos para llegar, rescatistas, voluntarios, los montaban en su picó, en su carrito, en lo que fuese, en la moto.
Y en Efecto N tenemos noticias que darte. Como cada viernes, nuestro programa por UniTV a las 7 de la noche. Pero si no lo puedes ver los lunes, la reposición es a las 8 de la noche por UniTV. También cuentas con las plataformas de Dantanin TV y lo puedes ver en la comodidad de tu hogar o a través de nuestras plataformas de YouTube, @CanComercione Efecto N. Efecto N es el podcast de la Cámara de Comercio Puerto Libre y Producción de Nueva Esparta que habla de economía, negocios, empresas y mucho más. No te lo pierdas. Bien, continuamos agradeciendo la sintonía a través de la pantalla de UniTV, de nuestro espacio La Guaira Código para un Futuro, un seriado de programas especiales producido por nuestro departamento de prensa y producción de UniTV, compartiendo con ustedes códigos de interés en el marco de esta tragedia que ha conmovido no solo a Venezuela, sino al mundo. En esta parte del programa vamos a seguir ahondando en lo que es el trabajo de la Cruz Roja, del movimiento Cruz Roja, y en esta oportunidad voy a hablar con la directora del voluntariado de la filial Por la Mar, Yorgeli Salazar, a propósito del contingente de voluntarios que están en el campo, en terreno, de la formación de los mismos para poder afrontar una situación como esta y de otros aspectos de interés de lo que se vive cuando ocurre una situación natural como la que está atravesando Venezuela. Yorgeli, bienvenida, un placer tenerte en el programa y que puedas compartir con toda la audiencia ese conocimiento tan importante con respecto a la formación de un voluntariado, el trabajo tan importante que lleva adelante la Cruz Roja y por supuesto otros aspectos propios de lo que puede ser o puede estar viviendo o pudo vivir una víctima o las personas afectadas por estos terremotos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, nuestra formación, nuestro movimiento es totalmente voluntario. Todos somos voluntarios, dedicamos parte de nuestro tiempo a este movimiento tan importante y tan humanitario. La formación acá es más que todo integral en muchos ámbitos, no solamente en la parte de salud propia, sino también trabajamos o nos preparamos en la parte psicosocial, en la parte de salud mental, en los programas como lo que es el restablecimiento entre contacto familiar, sí. Que ya lo habló mi compañero hace un rato, también en programas sobre protección de género, el tema en el propio del área prehospitalaria, porque bueno, es parte también de nuestra función, y también se preparan los socorristas en la parte de rescate, en distintos ámbitos de rescate, puede ser estructuras colapsadas, en espacios confinados, rescates acuáticos, que bueno, es propio también por el tema isla de nosotros la preparación en ese ambiente. Claro, y sé de primera mano, Yorgeli, que han trabajado, por ejemplo, con una población tan vulnerable y a la vez tan importante como la península de Macanao, sí, ¿no? Sí. Pero también es cierto que quizás hay una preparación teórica, hay cierta preparación práctica, pero cuando se enfrenta ese voluntario a una situación como la que se está viviendo en el terreno, ¿cómo también manejarlo? Porque si bien es cierto, van con la buena disposición, con toda la formación y los conocimientos que tienen, a ayudar, pareciera que también necesitan en un momento determinado
ayuda. No, claro, es que totalmente todos somos humanos, indistintamente de la función que cumplamos en nuestras instituciones, somos seres humanos que también sentimos. Lo que pasa es que la formación o la preparación que tenemos hace que de cierta forma a la hora de actuar bloqueemos un poco a la hora de enfrentarnos en este tipo de situaciones. Claro está que para muchísimas personas o muchos voluntarios esta es su primera intervención tan grande porque es un desastre que es lo que se está viviendo, una emergencia en parte en el ámbito natural. Pero más que todo tratamos de formarnos muchísimo, actualizar siempre a los voluntarios con todos los temas, sobre todo en la parte de salud y rescate, porque es uno de nuestros fuertes, resaltando también que somos una institución de auxiliar de los poderes públicos, es decir, nosotros somos auxiliares de las instituciones de primera respuesta. Pero siempre trabajamos con ellos en la actualización, pero a la par también con la parte de la salud mental. Siempre preparándonos en caso de que suceda esto, debemos seguir estos pasos, debemos hablar, debemos conversarlo, incluso en nuestras salidas de cada de emergencias o abordajes comunitarios que nos ha tocado vivir por lo menos en la península, nos tocó también tema sensible con la comunidad de Isleta aquí, cuando las trombas marinas, es después de salir de esa zona, hablarlo, desahogarnos. Una atención al voluntario. Exactamente. Pero ya dejemos un poco lo que es la atención al voluntario y cómo enfrenta el voluntario la atención hacia una persona que ha vivido una catástrofe, un movimiento telúrico tan fuerte como estos terremotos, cómo es el abordaje. Y quisiera también poner en contexto a los televidentes el tema de cuánto puede incluso una persona que sobrevive a un par de terremotos como este, que es bastante difícil que ocurra, pero ocurrió en nuestro país Venezuela. ¿Cuánto tiempo puede una persona en estado confinado, de deshidratación, sobrevivir, poderlo conseguir con vida? ¿Y cuáles serían entonces esos primeros auxilios o soporte vital por parte de la Cruz Roja? Mira, no hay un tiempo establecido como tal, porque eso depende mucho de la posición en que la persona se encuentra en ese espacio. Todo depende en la condición corporal, en la posición corporal, si tiene alguna ventana, o nosotros llamamos burbuja de aire, que es un espacio donde relativamente la persona puede estar, pero puede tener alguna ventilación, que es más que todo por tema oxígeno. Entonces no podemos catalogar como, si hablamos a nivel, no sé, biológico, podemos decir que una persona sin agua, sin tomar agua, si el corto del plazo es poco, estoy hablando de 3, 4, 5 días. Si hablamos de alimentación, pero tenemos hidratación, una persona puede estar de 3 a 4 semanas sin tener alimentación porque el organismo está preparado para empezar a absorber todos los nutrientes que nosotros tengamos para sobrevivir. Así es. Pero en este tipo de situaciones, que es un poco más compleja, porque una persona puede tener lo que normalmente he visto que está pasando, el síndrome de aplastamiento, es decir, escombros encima, limitando el movimiento o aplastando literalmente un miembro o una parte de su cuerpo, el tipo de heridas que la persona puede tener, la forma en que esté la posición del cuerpo, todo eso afecta o influye en que la persona pueda continuar con vida. Gracias a Dios, bueno, el venezolano una vez más demostrando lo resiliente, lo fuerte o la fe que tenemos, ya, porque es muy, no ha sido, creo que vamos a ser uno de los países con tantas horas, más de 200 horas, y todavía siguen sacando personas con vida. Iba a decirte, porque hablas de esos lapsos de tiempo, tomando en cuenta de si falta el agua o si falta el alimento, pero estamos hablando, tal como lo indicas, más de 200 horas, y ya por supuesto se comienza a catalogar siempre creyendo en Dios, claro, de un milagro, ¿no? Porque se han conseguido personas con vida luego de tantas horas. También se han conseguido personas con vida que cuando son sacadas a la superficie ocurre algo dentro de su organismo, no sé si es algo que tenga que ver con la bioquímica, algo que tenga que ver con su organismo, que cuando está entonces, digamos, fuera de ese espacio donde se mantuvo por horas, lamentablemente pierde la vida. ¿Por qué puede ocurrir eso? Es lo que más o menos hablamos ahorita, comenté el síndrome de aplastamiento.
¿Qué pasa? Una persona que un escombro le está encima de algún miembro afectado, alguna zona, y pasas más de 12 horas con ese peso en ese miembro, empieza una liberación de toxinas. Exacto. Porque es una parte ya de necrosis, donde se está coagulando la sangre, porque no hay flujo sanguíneo, hay un corte de sangre para ese miembro o esa parte afectada ya. Cuando liberan, que por eso es que nosotros hablamos también de la parte técnica y lo necesario de tener por lo menos una persona que nos sepa guiar, porque sí, obviamente el pueblo venezolano ha hecho muchísimo y gracias al pueblo venezolano también se han rescatado muchas vidas, pero también debemos ser conscientes en la parte técnica, porque a veces por ayudar ocasionamos daño sin querer, y eso es lo que ocurre. Cuando sacas a una persona y liberas a la persona de ese aplastamiento por más de 12 horas, esas toxinas, todas esas cosas malas, por así decirlo, suben y se devuelven al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué debería hacerse en ese caso? ¿Ser atendido, de ser posible, en el mismo espacio, donde es liberado de ese peso? Por eso es que ¿Cuáles serían las primeras, digamos, atenciones? Cuando una persona tiene síndrome de aplastamiento, lo ideal es que, aparte de que tenga un personal técnico especializado, es hidratación. Es decir, se tiene que llegar hacia la persona, colocarle una vía parenteral, que es la vía normal que nosotros nos coloca que si estamos hospitalizados para tratamiento, y por 1 hora mínimo se debe pasar soluciones fisiológicas para hidratar, y así cuando se haga la liberación, esas toxinas no dañen directamente el riñón, sino que sea más fácil. Sí, he escuchado que tiene que ver con el tema renal, que se complica y genera un colapso en el organismo de la persona. En cuestiones de segundos puede fallecer. Yorgeli, yo creo que es una pregunta que se puede hacer mucho los venezolanos. Cuando ocurre una catástrofe como esta, que comienzan las labores de búsqueda, ¿hay salvamento y recuperación? ¿Son esos dos los términos que se utilizan cuando se busca vida, y ya después de ciertas horas o cierta cantidad de días, ya lo que se busca es la recuperación del cuerpo? ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, las primeras, por lo menos lo vital, la regla de oro, el tiempo de oro para nosotros son de las primeras 24 a las 72 horas. Es donde hay más posibilidad, un porcentaje muchísimo más alto de conseguir a las personas con vida. Es por tema, que te digo, el tema de hidratación, de que el cuerpo puede puede durar de 3 a 5 días sin hidratación, o por tema de alimentación, y por espacio, el tema oxígeno. Entonces hay más posibilidades de siempre que las primeras 72 horas son las vitales. Por eso es que en las primeras 72 horas se activa, incluso en las primeras 6 horas ya debería haber una activación de los rescates con los técnicos especiales, que son los USAR, que es cuando nos llegan las ayudas internacionales y nuestras ayudas propias acá del país. Pero las primeras 72 horas son vitales. ¿Qué pasa con el tema venezolano, lo que hemos estado? Normalmente ya después de las 72 horas hay más posibilidades de recuperación de cuerpo que rescate de personas con vida. Exacto. Entonces ahí Venezuela ha hecho un cambio en esta parte, porque como hablamos recientemente, tenemos más de 240 horas y todavía rescatamos vida, pero sí, el porcentaje de recuperación de cuerpos ha sido obviamente mucho mayor que la recuperación de personas con vida todavía. Yorgeli, debo agradecerte en nombre de toda Venezuela el trabajo que lleva adelante la Cruz Roja y de cada una de las organizaciones, de cada uno de los voluntarios, no solo venezolanos, sino de cualquier cantidad de países que se han activado precisamente para ayudar en medio de esta calamidad que estamos sufriendo todos los venezolanos. La Cruz Roja sigue adelante, entonces estaremos muy pendientes de ese trabajo que están haciendo allá en terreno, la llegada de los voluntarios que están en este momento allá, el nuevo contingente que va a salir, y por supuesto tenemos una avanzada trabajando allá. Además, decirles que la Cruz Roja trabaja de la mano con las personas. Siempre tratamos de hacer contacto directo y llevamos a apoyo, sobre todo en la parte de la salud mental. Así es. Gracias. Estábamos hablando con Yorgeli Salazar, directora de voluntariado del Movimiento Cruz Roja, filial Por la Mar. Amigos, así llegamos al final de esta primera
emisión de La Guaira, Código para un Futuro, un programa especial que vamos a estar presentando a través de la pantalla de UniTV, un seriado de este espacio producido por nuestro departamento de prensa para contextualizar a nuestra audiencia de lo que se está viviendo luego de estos terremotos, porque no termina allí. Esto ocurrió el pasado 24 de junio, continúan apareciendo personas con vida, continúa la labor de recuperación de cuerpos y continúa pues el esfuerzo y las ganas del venezolano de que nuestro país salga y siga adelante. Un placer para esta servidora Silvimar Campos haberle acompañado durante estos 60 minutos de programa. Será entonces hasta una nueva oportunidad. Mi pasión es informar, compartiendo historias con precisión y empatía. Motivar, buscando la verdad.